Enriqueta. Y bueno, tenemos con nosotros a Jesús Faría, quien es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y por cierto ex dirigente del PSB, que teníamos ahora a otro, de la línea comunista, ¿no? del chavismo. Tú eres de la línea comunista del chavismo. Exacto. Y Con Yul Yabur también. Ah, no, claro, él es del Partido Comunista además. Ahora, los reclamos que hace el Partido Comunista al gobierno de Maduro en el ámbito económico, en el ámbito de cambio, son los mismos reclamos que le hace la línea comunista del PSUV a Maduro. No las conozco todas, pero en muchas de ellas se ha discutido, se ha debatido. Y además tenemos que decir ahora que este resultado electoral nos presenta un tremendo desafío. Bueno, no se sabe cuál es el resultado. Independientemente de cuál sea, nos presenta un tremendo desafío porque para eso fue convocada esta elección. Esta elección fue convocada para que el pueblo expresara su voluntad popular y, como decía Yul, no fuera la injerencia imperialista y tampoco fuera el boicot, que es parte de la política de violencia, de terror y de golpismo, que fuera el pueblo el que se manifestara y que generara un escenario en función de resolver esos grandes problemas. El principal, obviamente, es el económico y dentro de la economía el tema de la hiperinflación y hay un compromiso también asumido por parte del presidente Nicolás Maduro. Fue su principal propuesta, pero más allá de eso, yo quisiera, si me lo permite, brevemente hacer una valoración de este resultado electoral. Se dijo que no íbamos a tener elecciones, y hubo elecciones, pero eso no lo dijo cualquiera, eso lo dijo Donald Trump, eso lo dijeron grandes gobiernos de grandes potencias, la derecha latinoamericana se alineó en función de eso con no dijeron que no iba a haber elecciones, que no las reconocían, es distinto. Y que tampoco iban a permitir que hicieran elecciones. Al comienzo la arrogancia los llevó a ese extremo. Y también los opositores de Venezuela se plegaron a eso y nosotros tuvimos unas elecciones transparentes, limpias, unas elecciones absolutamente democráticas donde todos los factores expresaron sus posiciones, sus puntos de vista y hubo absoluta libertad a la hora de debatir y a la hora de votar. Sin embargo, tú dices elecciones limpias, pero hay denuncias de los candidatos opositores en cuanto a la utilización de los puntos rojos con los carnets de la patria y el escaneo de esos carnets a cambio de beneficios. Y hay denuncias de distintas regiones del país. Yo estuve recorriendo Caracas. Ahí no se hizo una sola denuncia en ninguno de los centros en relación a la presencia de una figura que no estuviera permitida. Bueno, te voy a decir algo, yo lo vi en el Vicente Landaeta, lo vi con estos ojos. Okay, lo viste, pero yo estoy hablando de las denuncias. Además hablé con el propio tú me estás hablando de las denuncias y yo no escuché absolutamente ninguna denuncia. Lo que yo no quisiera, pero yo no vi denuncias ahí en el sitio. Yo puedo sentarme en un estudio, Vladimir, y entonces empezar a decir, no, bueno, aquí hay un conjunto de irregularidades que nosotros no reconocemos como siempre lo ha hecho la oposición, que nunca ha reconocido ningún resultado electoral y siempre ha cantado fraude, pero jamás ha presentado una sola prueba tangible y verificable acerca de ese fraude. Entonces, yo no me quisiera adelantar, pero si ese es el pretexto o el trampolín para que una vez se dé a conocer el resultado de un proceso intachable, donde las instituciones electorales han estado a la altura, tomar eso como trampolín y pretexto para desconocer un proceso electoral, van a quedar desdibujados del panorama político nacional. Jesús, nacional. sobre ese tema, ¿por qué desestimar una denuncia de esta naturaleza y no investigarla? Porque, por ejemplo, fíjate, yo te estoy diciendo que yo vi eso en el centro donde yo voto, en el Vicente Landaeta, y se lo reclamé al funcionario del Plan República que no hizo nada, ¿verdad? Pero así como en mi caso lo vio mucha gente y lo vi en un centro electoral que está al frente, cerquita del centro de votación, lo vi en el José Ángel Álamo, tenía diagonal un punto igualito en las mismas circunstancias, cerquita de la vieja sede de la Fiscalía. Bueno, y yo recorrí toda Caracas y sobre todo el circuito 4, que es el Valle Coche y Santa Rosalía, y dentro de ese recorrido no solamente no vi los famosos puntos rojos en una distancia que fueran prohibidas por las instituciones que están administrando este proceso electoral, sino que tampoco tuve conocimiento de ninguna denuncia, de ningún factor opositor. No, te estoy diciendo que no ocurrió porque no la vi, es lo que yo percibí, y tampoco vi, escuché, tuve conocimiento de denuncias. Ahora, lo del carnet de la patria, que es tan discutido, y las patrullas del PSV y los CLAP, bueno, eso debe llevar a la oposición a pensar un poquito. Ellos han
acusado al chavismo de aprovecharse de un ventajismo, incluso le ponen adjetivos un poco extravagantes como descarado y tal, que eso no es un ventajismo, como muchas veces lo hemos dicho nosotros, son ventajas. Un recurso que es del Estado para hacer campaña electoral, eso son ventajas. Tener 6 millones de inscritos en un partido político, vamos a ver cómo salimos en cantidad de votos, pero tener 6 millones de carnetizados, tener más de 1 millón de personas organizadas en patrullas de la JVC, eso es una extraordinaria victoria. No, eso no es distinto. Programa social como el CLAP o el carnet de la patria. Eso es parte de son carnets para programas sociales, ¿verdad? Que deberían ser para beneficio no solo de militantes del PSUV. Entonces, ¿por qué me tienes que hacer pasar por un punto de tu partido para yo chequearme y ejercer mi voto a cambio de que me den o no me den una lata de leche o un paquete de harina o una cosa de esa? No creo que quede bien esa manipulación, Vladimir. Esa manipulación no queda bien porque, en primer lugar... No, no es manipulación, es una visión. Sí, no, bueno, es lo que una visión, pero que conduce a la manipulación. Porque ese programa no lo administra el Partido Socialista Unido de Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido de gobierno. Así es. E impulsa todas las políticas y las defiende. Con más razón, eso no se debe hacer vinculado a un hecho electoral. Pero permíteme, adelante, porque yo no estoy coincidiendo contigo. Obviamente. Las desarrolla y las lleva a cabo y las defiende. De hecho, nosotros vamos a estas elecciones en la defensa de la democracia como método civilizado para dirimir cualquier controversia, como parte de la defensa de la patria asediada por gobiernos extranjeros, y lo lamentable y vergonzoso es que haya fuerzas políticas que aquí se plieguen de una manera absolutamente grotesca, nauseabunda, en función de esos intereses imperiales. Y en tercer lugar, garantizar que las conquistas de la revolución se mantengan. Ahora, si esas políticas sociales son parte de la conquista, nuestro partido debe desarrollarlas. Ahora, aquí se dijo, o se ha querido insinuar, que el hecho de que se escanee el carnet de la patria, eso desvirtúa el voto universal, directo, secreto. Eso no es así. El presidente anunció un bono para todos los que fueran a votar. Todos, absolutamente todos. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque nuestra democracia, que es un patrimonio de todos los venezolanos, ha sido agredida, y el gobierno y el Estado tienen la obligación de hacer todo lo posible para estimular una acción y un movimiento de nuestro pueblo para defenderla. Y una cosa más grave. Pero ¿tú no te parece? Ahora tú dices, mira, que el presidente Nicolás Maduro... El presidente Nicolás Maduro... un bono a la gente para que vote. ¿Eso es un estímulo de qué tipo y bajo qué circunstancias? No, pero no lo veas así, no lo tomes con una pinza. ¿Con recursos de Nosotros quién? estamos en medio de una guerra económica, hermano. ¿Con recursos de quién? Cada vez del Estado. Ajá. ¿Y es para qué? Para fortalecer el Estado. Y para hacer campaña con dinero del Estado, porque es una forma de hacer campaña. No. Es para favorecer el Estado. Aquí no se dijo que el que iba a tener el bono era el que iba a... ¿Cómo yo sé quién votó por nosotros y quién votó por los otros candidatos? Es imposible. Es un estímulo a la votación para fortalecer la soberanía y para fortalecer... Nosotros estamos siendo agredidos permanentemente por el incremento de los precios. Tenemos un bloqueo financiero, pero... Mira, la presidenta del CNE ayer dijo que eso estaba prohibido. Por algo dijo que no se debía colocar estos puntos con el tema del escaneo del Lo que se dijo que los puntos rojos tenían una distancia determinada. Y que eso no debía porque era parte del acuerdo. Una distancia determinada. No los prohibieron, nadie puede prohibir eso. No es que prohibió los puntos, lo que prohibió fue que en esos puntos se escaneara el carnet de la patria, lo dijo la rectora. Y no hubo puntos rojos que escanearon. Bueno, si la denuncia es que sí lo hubo. Bueno, pero ¿a dónde están las pruebas? Y eso es lo que yo te quiero decir. Y eso tiene que investigarlo el CNE. Pero ahora yo te digo a ti, el gobierno, el país ha sido bloqueado desde el punto de vista financiero. ¿Cuál es la tarea de un gobierno? La tarea de un gobierno es utilizar todos los recursos y todos los medios, no solamente ese, todos, absolutamente todos, para conformar un gran polo, un gran bloque patriótico que defienda nuestra independencia, que defienda nuestra soberanía. Tú vas a criticar que nosotros estemos otorgando ayudas para combatir la guerra económica y para fortalecer un bloque popular en contra. Pero entonces ni siquiera ven y mucho menos critican el hecho de que haya un gobierno imperial que nos está... El problema es que se asocia eso a una política electoral. Cuando tú dices dando y dando, te doy el bono, votas, etcétera. Eso no se debe hacer, creo yo. Pero es un estímulo al voto. Tú lo has dicho. No al voto por un partido político. Bueno, no al voto por una figura. Y mira, el presidente lo dijo. Porque se supone que lo dice. Claro. Ahora, distinto que los fondos del Estado se repartieran para que los candidatos lo hicieran. Si usted quiere votar por el candidato gobierno, vaya a votar. Todos los que vayan a votar.
van a tener eso, porque nosotros estamos obligados a defender como sea. Pero te repito, no es solo eso. No es solo eso lo que está ofreciendo el presidente Nicolás Maduro, y no es la única política. Hay todo un despliegue a través de los partidos políticos, los movimientos sociales, para conformar esa alianza. Ahora, a mí me parece verdaderamente increíble que aquí haya fuerzas políticas que critiquen eso, pero no digan absolutamente nada en relación a un asedio. Es decir, que hay una desproporción gigantesca y enorme, pero no ven la viga. A mí no me gusta ni el asedio, ni la compra de votos, ni el clientelismo. Por supuesto que a nadie le gusta. Ahora, ¿qué es consecuencia de qué? Si nosotros tuviésemos una guerra económica impactando sobre la población, tuviésemos necesidad de esta política. ¿Qué porcentaje de la hiperinflación es culpa del gobierno de Maduro, por ejemplo? No, la principal responsabilidad. No tiene ninguna culpa el gobierno en el problema. La principal responsabilidad de la hiperinflación, Vladimir, y yo creo que eso lo han explicado todos los economistas, es el hecho de que los costos se inflan porque hay un precio del dólar muy alto y que una economía especulativa. Pero fíjate que el presidente ha prometido, si el presidente gana, Jesús, como tú lo deseas, si el presidente gana, él ha prometido que, bueno, va a hacer un conjunto de reformas, ¿verdad? Si hay una guerra económica, si hay una presión contra Venezuela, ¿qué garantías hay de que eso puede ocurrir y de que esos cambios que se van a hacer no son porque se hicieron mal las cosas, sino porque hay una guerra y se van a intentar cambios? O sea, ¿bajo qué? ¿Qué creer? En política económica siempre, y en la política en general, siempre se tienen que aplicar correctivas. No hay posibilidad de desarrollar una gestión pública al margen de los errores. Eso no existe. Es decir, evadir alguna cuota de responsabilidad en algo que está sucediendo. Esconder los errores, por ejemplo, detrás de la guerra económica. ¿Ah? Esconder los errores detrás de la guerra económica. No, nadie ha escondido. Mira, la campaña del presidente Nicolás Maduro fue profundamente crítica y profundamente autocrítica. Él lo dijo. Nosotros tenemos que corregir nuestros errores. Mira, nosotros tenemos que luchar contra la burocracia, contra la indolencia, contra las corruptelas, y por supuesto lo dijo de una manera reiterada, y algunos analistas, entre comillas, veían eso como un punto flaco, un flanco a atacar de nuestro gobierno. Nosotros no tenemos ningún problema a debatir con el pueblo ampliamente y que ellos nos señalen a nosotros que estamos haciendo mal, que estamos haciendo bien. Y aquí se abre. Es absolutamente necesario, y ese es uno de los propósitos fundamentales de estas elecciones, un espacio para el diálogo, pero en función de los problemas fundamentales. ¿Cuál es el problema fundamental de la económica? Aquí nosotros tenemos que llevar un consenso. Pero tú eres de la comunista del PSUV, ¿verdad? Como tú me decías. La línea comunista. De la línea comunista del PSUV. Esa línea comunista. Me van a acusar después de fraccionalista. Aquí no, pero esa línea comunista del PSUV está de acuerdo con un diálogo con Estados Unidos. El chavismo, yo no estoy hablando del PSUV. Yo estoy hablando. ¿Esa línea comunista está de acuerdo con un diálogo con Estados Unidos? Mira, es que la política del gobierno venezolano jamás ha sido de confrontación con ningún país y tampoco con los Estados Unidos. Ahora, los que hemos sido agredidos somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante una agresión? No vamos a cruzar de brazos, no nos vamos a defender, vamos a permitir que se pisotee la independencia, la soberanía del país. Mira, uno de los grandes logros de esta revolución con Chávez fue arraigar al pueblo en la conciencia patriótica. Y uno de los gravísimos errores y una de las grandísimas fallas, de las mayores, de la oposición, es tener un desarraigo absoluto en relación a la visión, a la noción, al concepto de patria. No hay una oposición nacional en este país. No hay una oposición que esté arraigado a los más profundos sentimientos y valores de la patria. O sea, que la candidatura de Falcón y de Bertucci son candidaturas apátridas. Es un servilismo imperial, en líneas generales. Te preguntaba que si la candidatura de Falcón y de Bertucci son candidaturas apátridas. Mira, a mí me llamó mucho la atención la franqueza con la que ellos reconocieron que estaban dispuestos a ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tú sabes perfectamente lo que eso significa. Ponerse en los brazos de las grandes transnacionales. Delegar Venezuela es parte del Fondo Monetario Internacional. No, es que no, Vladimir, tú sabes perfectamente lo que eso significa. Una cosa es ser miembro del Fondo Monetario Internacional y otra cosa es tener acceso a recursos del Fondo Monetario Internacional que siempre se hace hoy las condiciones de China son mejores que las condiciones del Fondo Monetario. No me desvíes, ya te voy a responder. China, Vietnam, Unión Soviética, todo. De la condicionalidad. Y en alemán, en ruso, en vietnamita también. La condicionalidad, Vladimir. ¿Qué es la condicionalidad? Recorte
de lo que llaman el gasto público, de la inversión social, privatización masiva de empresas que tiene, que traduce inmediatamente ¿Tú no crees el que el gobierno desempleo, tiene la que liberación de los privatizar precios, el endeudamiento masivo? Fíjate lo que está pasando en Argentina, más que están en las manos de los especuladores. Apenitas estornudan, ese país se está cayendo a pedazos, producto del nerviosismo y de la especulación que se desata. Tú me vas a decir que la mejor vía para salir de esta crisis es el Fondo Monetario Internacional, que es la entrega de la soberanía. ¿Tú sabes quién diseña las políticas económicas? ¿Tú sabes quién pone las metas y quién supervisa y quién condiciona el cumplimiento de unas metas que son desde el punto de vista social catastrófico? Eso lo hace Pero el Fondo fíjate tú, Monetario Venezuela está Internacional. endeudada, Ahora tú me vas a ¿verdad? decir- Venezuela tiene una ahora deuda. tú me vas a decir que esa es la mejor vía. Ahora, para yo te resolver pregunto a ti, este Venezuela problema. está súper endeudada, como casi nunca en su historia. Venezuela tiene un endeudamiento terrible. Ahora, yo te pregunto, Venezuela ha pagado su deuda, ¿verdad? Ha pagado religiosamente a los acreedores internacionales como si se tratara del fondo, a los mismos acreedores internacionales que son parte de la banca mundial. Ajá. ¿Sobre la base de qué? De también sacrificar esos recursos. Siempre que hay son un pago, recursos hay sociales. sacrificio, otra cosa, siempre, Ajá. siempre, pero tú no Ajá. vas a permitir. ¿Y son ese dos cosas endeudamiento fue un absolutamente distintas. endeudamiento responsable o irresponsable? Bueno, ¿Ah? ese endeudamiento fue asumido para impulsar las políticas de desarrollo integradas del país. Aquí hubo una caída muy importante del precio del petróleo y tú me estabas hablando de problemas y errores. Nosotros tenemos que evaluar errores en un área muy importante como las del petróleo. Tenemos que hacer un diagnóstico muy preciso de Jesús, qué significó esa te tengo que caída despedir. de la... Pero para finalizar, ¿se me permite una última frase? Ajá, ¿cómo no? Mira, esta elección permitió consolidar el carácter democrático de este país. Esta elección sin ningún tipo de incidente y con una participación muy importante permitió que nosotros le pusiéramos un freno, un disuasivo a las políticas de boicot y de golpe de Estado. Y, por último, este proceso electoral consolida a nuestra nación como una nación independiente. Esto no, más allá de la elección del presidente electoral, y esto no lo podemos perder de tiempo, es un patrimonio y un logro de extraordinaria importancia para el país que no puede Te ser agradezco minimizado mucho, bajo ninguna condición. Te agradezco mucho. Tú eres especialista en Cadenati. Gracias, Jesús. Dale, hermano. Gracias por haber venido. Nosotros Gracias tenemos que a ti. hacer un pase al estudio con Mariana Martínez y con Juan Eliazar Fígalo. Así que ya regresamos. ¿Ah? ¿Ya vino? Ah, ¿todavía no? Vamos a hacer. Bueno, vamos a pasar el estudio con ellos, ¿no? Exactamente.